jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología, la número 24. Hoy estrenamos tema y es un tema con el que cerramos el primer bloque del curso, el de bioquímica. Un tema apasionante, los ácidos nucleicos, en el que van a aparecer historias de amigos, como estos dos que veis aquí en la Universidad de Cambridge, Watson y Crick, pero que, aunque fueron ellos los que se llevaron la fama, debería haber sido una foto de 4 personas, además de los 2 anteriores, Wilkins y esta chica, Franklin, que fue la que terminó peor parada. Lo iremos viendo a lo largo del tema. Bueno, como en otras moléculas, pues vamos a comenzar intentando dar una definición lo más sencilla posible de este grupo. Y aquí pues sí es posible dar una definición sencilla. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Definición muy simple. Que al mismo tiempo es su primera característica general. Vamos a ver el resto. El resto realmente son características muy especiales de los ácidos nucleicos que los permiten diferenciar mucho de otros tipos de biomoléculas. Por ejemplo, son moléculas autoduplicables, es decir, son capaces de hacer copias de ellas mismas. Y lo hacen además con una gran precisión. Pero eso no quiere decir que no pueda haber a veces errores. Y eso resulta que es también otra de las claves, porque va a permitir que pueda haber una cierta variabilidad. La segunda característica, bueno, realmente la tercera, además de la definición, es que su estructura e información son estables. Claro, si no fueran estables, los seres vivos no podríamos existir. Las proteínas cambiarían de unas veces a otras. La insulina que fabricaríamos hoy sería distinta de la que fabricaríamos mañana si la información y su estructura no fueran estables. Otra característica es que facilitan la adaptación al medio y, por tanto, la evolución de los seres vivos. Esto tiene que ver con esa capacidad que os he dicho de que puedan hacer copias de ellos mismos con bastante precisión, pero con un pequeño margen para que puedan aparecer errores. Esa es una de las claves de la evolución de los seres vivos. Además, controlan la actividad celular y entonces aquí vemos que cumplen con una función importantísima, puesto que en cierto modo van a ser las biomoléculas gobernantes en la célula. Y por último, una característica que es de utilidad práctica para los científicos, y es que permiten establecer similitud entre taxones. Tradicionalmente, los seres vivos siempre se clasificaron por sus características morfológicas, por su aspecto. Sin embargo, cada vez queda más claro que las comparaciones que se establecen en la actualidad para poder decidir cómo han evolucionado los seres vivos se hacen en base a comparaciones no anatómicas o morfológicas, sino moleculares, comparando secuencias de proteínas o secuencias de ácidos nucleicos. Bueno, pues conocidas las características, vamos a sumergirnos en el mundo de los ácidos nucleicos, conociendo sus componentes.
Acabamos de definir los ácidos nucleicos como polímeros de nucleótidos. Pero, ¿qué son los nucleótidos? Bueno, realmente lo conocéis del curso anterior. Los nucleótidos son moléculas que están formadas por la unión de tres componentes. El primero de ellos es una pentosa. De todas las pentosas posibles, las que aparecen en los ácidos nucleicos son estas dos. La ribosa, que es, digamos, el monosacárido principal, y la desoxirribosa, que es un monosacárido derivado del anterior. Es un desoxiazúcar que, como veis en el recuadro, ha perdido el oxígeno del grupo hidroxilo del carbono 2. Nada nuevo que contaros, ya conocéis estos dos monosacáridos. Como se encuentran siempre en medios acuosos, se encuentran ciclados y la forma de ciclarse pues es la forma furano, puesto que tienen 5 átomos de carbono. Tenéis que tener claro cómo se enumeran, fijaos, aparecen numerados en estas fórmulas. El carbono 1, el 2, el 3 y el 4 están dentro del pentágono y el 5 está fuera. En realidad, estos carbonos se denominan con el número que les corresponde y el símbolo prima, es decir, 1', 2', 3', 4' y 5'. Esto va a tener importancia. El segundo componente que puede aparecer, que aparece en los nucleótidos, es el grupo fosfato, una molécula de ácido fosfórico, que también conocéis. El átomo de fósforo, como sabéis, forma 5 enlaces covalentes que se reparten en un doble enlace con oxígeno y 3 enlaces sencillos con grupos hidroxilos, de los cuales uno de ellos puede perder el hidrógeno y entonces queda cargado negativamente. Recordad que es un ácido y si es un ácido tiene la capacidad de liberar protones al medio. Y por último, hay un tercer componente que son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos que reciben ese nombre primero porque tienen un carácter químico básico, es decir, tienden a aceptar protones. Y segundo porque tienen nitrógeno. En última instancia derivan de esta sustancia de aquí, la pirimidina, que forma una estructura hexagonal con 2 átomos de nitrógeno. De este núcleo de pirimidina deriva otro núcleo que es el llamado núcleo de purina, que se obtiene por adición al núcleo de pirimidina de este otro ciclo adicional de forma pentagonal que se llama imidazol. Bueno, la cuestión es que ni la pirimidina ni la purina como tales están en los ácidos nucleicos, pero las bases que se presentan derivan de estas sustancias, motivo por el cual se llaman bases púricas y bases pirimidínicas. Bueno, aquí tenéis todas las bases nitrogenadas. En la parte de arriba tenéis las dos bases púricas, que son la adenina y la guanina. En la parte de abajo, las pirimidínicas, que son la citosina, el uracilo y la timina. Bueno, hay un pequeño truco, por lo menos a mí me sirve para recordar cuáles son cuáles. Siempre os suelo decir que estructura difícil, nombre sencillo. Es decir, estructura difícil, la de 2 anillos, el nombre más sencillo, úricas. Estructura fácil, el ciclo sencillo, nombre difícil, pirimidínicas. No sé si os servirá. Si os vale, pues ahí lo tenéis. Un último comentario. Las dos bases púricas se pueden presentar indistintamente en el ARN y en el ADN. Y de las pirimidínicas, la citosina también. Pero el uracilo solo se presenta en el ARN
y la timina solo se presenta en el ADN. Seguro que es algo que ya sabíais, pero os lo recuerdo. Lo tenéis que tener muy claro. Ahora lo que vamos a ver es cómo se ensamblan para formar un nucleótido. Bueno, las bases nitrogenadas se unen siempre a la pentosa, da igual que sea ribosa que desoxirribosa, en el carbono 1'. Como en la unión participa una pentosa, pues el enlace es de tipo glucosídico. Y como lo va a hacer concretamente uniéndose a uno de los nitrógenos de la base nitrogenada, es un enlace de tipo N-glucosídico, que ya conocéis y ya sabéis cómo se forma. En la formación de la molécula de agua participan el OH de la pentosa y un hidrógeno unido al nitrógeno procedente de la base. Bien, la unión de una base con la pentosa recibe el nombre de nucleósido. Y los nombres que reciben los nucleósidos son los mismos que tienen las bases nitrogenadas, pero acabados en idina si la base es de tipo pirimidínico, o osina si la base es de tipo púrico. Así se pueden formar la adenosina y la guanosina entre las púricas, y la citidina, uridina y la mejor de todas, la que más me gusta, la timidina, que son los nucleósidos pirimidínicos. El tercer componente, que es el fosfato, se une al carbono 5' de la pentosa. Y de esta forma se forma un nucleótido. Ahora bien, se pueden unir una molécula de fosfato, 2 o 3, y de esa forma se pueden originar los nucleótidos monofosfato, difosfato y trifosfato. La forma de denominarlos es muy sencilla, porque se utiliza como base el nombre del nucleósido y se le añade mono, di o trifosfato según el número de átomos de grupos fosfato que se hayan unido. De esa manera se forma el famosísimo ATP, que son las siglas de adenosín trifosfato. Y poco más que deciros. Bueno, sí, una cuestión más. Igual que el enlace pentosa base nitrogenada es un enlace N-glucosídico, el enlace entre la pentosa y el fosfato es otro enlace que conocéis, porque participan el OH de la pentosa con un OH del fosfato. Entonces, como es una reacción entre un alcohol y un ácido, aunque se trate de un ácido inorgánico, es un enlace de tipo éster, porque lo que se está formando es un éster fosfórico de la pentosa. Y esto es todo sobre los nucleótidos y lo que os quería contar en el vídeo de hoy. En el próximo vídeo pues profundizaremos un poquito más en la vida y milagros de los nucleótidos, así que me despido de una nueva clase flipada hasta el próximo vídeo y espero que os haya resultado realmente útil. Hasta pronto.